Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Hola, bienvenidos. Esto es Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia. Hoy estaremos hablando acerca de cómo al ejercer el periodismo es importante tener algunos conocimientos básicos de derecho. Este tema lo propone el comité porque es común que desde la academia se adquieran algunos conceptos jurídicos básicos y de derecho constitucional, pero llevado a la práctica y en casos reales de periodismo surgen algunas inquietudes. Hay vacíos que demuestran que es necesario durante el camino investigar y actualizarse sobre reformas y cultura jurídica. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Desde la llegada del Comité Defensor del Televidente y al leer las solicitudes, las propuestas y a veces las quejas de los ciudadanos, vimos la necesidad, y fue aprobada por las directivas del canal, de una capacitación que permitiera una formación ciudadana en los presentadores, en los periodistas y es más, en todo el personal de un medio de comunicación. El derecho hace parte de la vida cotidiana, está presente en la vida de todas las personas, así nosotros muchas veces no seamos conscientes de esa situación. En el caso del periodismo, el periodista habla en nombre de las sociedades y a su vez orienta a esa sociedad. Entonces el periodista tiene que tener unas bases muy firmes en esa materia, porque el derecho a la comunicación tiene que ver con principios y con derechos fundamentales. Derecho en general, los derechos humanos y los derechos específicos como el propio derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, el derecho a la honra y unos límites o fronteras de hasta dónde puede llegar. Entonces el periodista necesita formación para poder preguntar, saber qué preguntar y para poder informar y orientar a la comunidad sobre esas materias. Creo que son las bases más sólidas que uno le puede dar a un estudiante. En ese sentido, las instituciones educativas se deben preocupar por el asunto. ¿Por qué? Porque es la carta de navegación, porque es el contexto general que tenemos como ciudadanos y como profesionales para vivir y ejercer de la manera más adecuada. Es la mejor manera de relacionarlos y en el caso del periodismo la mejor manera de ejecutar de una forma efectiva esa tarea de intermediación que tenemos como periodistas ante la sociedad y ante las distintas fuentes. Creo que es fundamental y periodista o ciudadano que desconozca la carta política y en sentido general el tema jurídico, creo que está cometiendo un grave error y está cayendo en graves peligros o grandes vacíos. La Constitución no es un problema de abogados, la Constitución es un problema ciudadano y todos los ciudadanos están en la obligación y el deber de conocer la Constitución y el Estado está en la obligación de restablecer ese derecho dando a conocer la Constitución, no para que se la aprenda, uno no se tiene que aprender una Constitución, pero tiene que saber cuáles son los mecanismos, los derechos, los fines, las razones de la misma y es lo que permite ser un buen comunicador en el caso exacto del periodismo. Eso permitió que montáramos un pequeño curso de formación en materia constitucional y algunos aspectos jurídicos para muchos del personal del canal. No lo vamos a poder abarcar todos por tiempo, pero esa fue una de las razones que motivaron a hacer esta propuesta desde Saberte Ver. ¿Cuáles son las relaciones del individuo, de la persona, con esas instituciones y las relaciones de esas instituciones entre sí? Veíamos situaciones en las que, por ejemplo, había temas de intimidad jugando, pero también asuntos que eran de alto interés para la opinión pública y no sabíamos muchas veces cómo compensarlo. Entonces, ¿dónde estaba la respuesta? En el tema jurídico, precisamente en esa asesoría que lográbamos obtener y que nos daba de entrada un respaldo, un aval para hacer publicaciones con mucho sentido y obviamente preservando nuestro papel como profesionales y cuidando también esa, imagen o situación que estaba viendo el personaje a la comunidad.
La defensora Celia Arizmendi, periodistas y abogados profundizarán un poco más sobre este tema. En qué casos específicos tener conocimiento más profundo acerca de la Constitución fortalece el ejercicio del periodismo. Los periodistas tienen muchas, digamos, problemáticas que enfrentar. Primero, que les toca tocar de todo tipo de temas y eso obliga a tener un conocimiento muy vasto. Pero desde la docencia consideramos que el conocimiento constitucional ya es un elemento que les va a permitir superar muchos de los desconocimientos de otras temáticas. Y también es importante que el periodista, digamos, comprenda los sistemas al interior del Estado. Usted, si quiere hablar de procesos penales, tiene que entender cómo funciona mínimamente un proceso penal, porque si no se convierte en una caja de resonancia de lo que el común dice, pero que realmente no es cierto. La labor informativa está ligada a una labor de construir ciudadanía. Y esa labor de construir ciudadanía no solamente se da en las aulas de clase, se da en la escuela, en las universidades, sino también en estos escenarios de comunicación pública, en los momentos en los que le podamos llegar a grandes audiencias. Pero también son momentos estos de informar sobre diferentes coyunturas que llevan a diferentes dilemas, debates y que precisamente cuando nos encontramos en escenarios como estos acompañados de expertos, pues nos llevan a estar mejor preparados, mejor formados para dar información de mejor calidad. Los periodistas siempre que vamos a hacer un cubrimiento de cualquier tema, estamos expuestos generalmente ante una violación de los derechos. Y conocer la Constitución nos va a permitir precisamente saber exactamente qué es lo que está pasando, poderlo procesar de una mejor manera a la hora de escribir y crear el contenido de la noticia. Y finalmente nos permite que nosotros mismos no seamos después quienes terminemos condenando, violando los derechos de las personas. Cuando estamos hablando de periodismo y estamos hablando de hechos, asumimos que esos hechos nos los van a contar con objetividad, que nos van a contar la verdad sobre lo que está ocurriendo. Y la ética, pues, como lo aprendimos en la capacitación, es la causa razonable, ¿cierto? Entonces, entender bien esas causas razonables nos van a llevar a que nosotros podamos informar con objetividad y por ende con verdad. Definitivamente lo que tú vives en la universidad no es lo que tú vives en la calle. Cuando uno llega a la calle es cuando realmente se enfrenta a una cantidad de dilemas, a una cantidad de realidades y de cotidianidades y es donde te toca ponerte en los zapatos del otro para entender su realidad. Un profesor decía, aquí van a aprender el 30% y en la calle lo que les sobre. Y yo creo que a través de los años es que tú vas aprendiendo todo este tipo de cosas. Es importante el tema judicial en la capacitación. O lo tomé así, es porque así empiezas a conocer un poco más o te abres un poco más a conocer el sistema judicial y así no vas a prejuzgar los hechos en la vida real. El periodista, a mi modo de ver, siempre se está enfrentando a decisiones. Esas decisiones arrancan desde el consejo de redacción de los 5 temas que tengo, ¿cuáles propongo? De esos temas que propongo, ¿a quién entrevisto? De esas entrevistas que hago, que duran cada una 5 minutos, ¿cuáles 10 segundos elijo? Después, ¿cómo escribo y cómo uno esas partes de esas entrevistas que elijo tener? Y así sucesivamente, pues permanentemente esas decisiones son las que construyen un producto, que son las que van a dejar unas posibles respuestas o unas incluso posibles preguntas en las audiencias que lleven a que haya pues un ejercicio de opinión pública. El periodismo está ligado al derecho constitucional en la medida en que los artículos plasmados en la Constitución hacen referencia al cuidado en el manejo de la información para el cubrimiento periodístico, así como el derecho a la intimidad y el buen nombre.
En Saberte Ver seguimos explorando este tema. El periodista juzgaba y condenaba en una información. A punta de demandas y de amenazas fue que los periodistas empezamos a ser más medidos en el lenguaje y a ser más prudentes en la utilización de las palabras, utilizar las palabras precisas. El proceso penal está destinado a establecer una verdad judicial. Esa verdad judicial hay que probarla. Y el proceso es para eso, para probar si una persona es culpable o es inocente. Pero ese dictamen lo establece un juez al final del proceso. Entonces, mientras esa persona no esté condenada y la condena no esté en firme, no se puede decir que una persona es asesina, homicida, corrupta o ladrona, por decir algo, por algunos calificativos. Entonces, mientras ese juicio transcurre o ese proceso transcurre, la persona es presunta. Es presunto guerrillero, es presunto narcotraficante, es presunto asesino. Aquí que trabajo pues en la administración nos está pasando. Con cierta frecuencia los jueces nos están solicitando imágenes de cámaras de seguridad del municipio para ser parte de procesos judiciales. ¿Qué pasa? Pues que si es ante solicitud de un juez, por supuesto nosotros como ente público, pues como funcionarios debemos entregar la información y ya el manejo que se dé parte de ese operador de justicia pues dependerá de él. Nuestra tarea es entregar la información. Ahora, como periodista, yo estoy convencido de que el papel tiene que ser preservar la intimidad, la privacidad de las personas que pueden estar circulando en X situación, en X momento, por un lugar determinado que puede generar noticia. ¿Por qué? Pues porque obviamente si va a hacer una publicación general, pues esas personas tendrán todo el derecho a preservar su buen nombre, entonces puede que se les vincule de manera errada con situaciones en las que casualmente pueden estar pues, conviviendo, pero que no tienen que estar necesariamente vinculados. Entonces es un tema con mucho cuidado. Básicamente yo diría que ante solicitud judicial se puede entregar la información, pero si es publicación general, siempre preservar la identidad de las personas que pueden estar pues, como relacionadas con el asunto. No estamos exentos de cometer imprecisiones, de cometer errores involuntarios en este ejercicio de informar, pero precisamente esta posibilidad de informar, de formarnos, de llevar mejor información, mejor documentación, mejor calidad del debate, pues muy seguramente va a incrementar esas posibilidades de ejercer una ciudadanía mucho más activa. Los periodistas deben estar bien informados sobre el funcionamiento del Estado y las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Conocer, por ejemplo, cómo funciona el sistema acusatorio para que a la hora de informar se hable con propiedad y se evite caer en errores o en imprecisiones del lenguaje es una buena práctica. Delitos como la injuria y la calumnia son los más frecuentes. El periodismo en general tiene un grave problema. Vive gritando que el periodismo es libre y una de las cosas primeros que debe lograr es que haya la libertad de ese periodismo de manera responsable. El Consejo es fuente informativa como es la alcaldía, como son las secretarías de despacho, como es la personería, como es la fiscalía. El periodista tiene que saber tiene que tener esa información mínima y saber las competencias. Yo de qué le pregunto a la Procuraduría y de qué le pregunto a la Contraloría. ¿Qué papel juega la personería y cuál es la relación de la personería sabiendo que hay Procuraduría? ¿O qué hace la Contraloría de Medellín sabiendo que hay una Contraloría en Antioquia y una Contraloría Nacional? Pero esta tiene que tener esa información firme y clave y eso lo ve en la facultad. Estábamos reflexionando precisamente sobre algunas demandas, por ejemplo, que han pesado sobre medios o periodistas por cómo sobrepasar, digamos, algunos derechos fundamentales como el derecho a la privacidad, y eso es pan de cada día. Es decir, los periodistas estamos siempre, digamos, como somos vulnerables y podemos vulnerar muy fácilmente a las personas. Un derecho de petición, por ejemplo, solicitando una rectificación es pan de cada día en una redacción y pues tenemos que tener herramientas para saber responder, para reconocer, porque eso también es muy importante cuando nos equivocamos, porque en la práctica periodística también a veces no siempre de mala fe, por fortuna, casi siempre de buena fe nos podemos equivocar, o también para explicar cómo en algunos casos esa rectificación
modificaciones no proceden. Desde el punto de vista de los derechos fundamentales, los periodistas estamos en permanente relación, no solamente con el derecho a la información y la libertad de expresión, sino con el derecho a la intimidad y el derecho al buen nombre, que se violan muy fácilmente. Y cuando hablamos de derecho a la intimidad tenemos que hacer diferencia entre el personaje público y la persona común y corriente, el ciudadano común y corriente. El ciudadano común y corriente tiene una protección especial, esté en el punto en el que se encuentre. O sea, una persona está en el estadio y en una tribuna y la cámara lo enfoca, le están violando el derecho a la intimidad, que uno no sabe cuál es la historia de esa persona. ¿Cuántas veces hemos visto que hay personas que están en un estadio, en un partido de fútbol, y resulta que en la empresa habían dicho que estaban enfermos o estaban volados de la casa? Entonces, él está protegido por ese derecho a la intimidad. Y en esa protección él puede hacer lo que quiera siempre y cuando no vulnere la ley o no burle la ley. Puede estar vestido como quiera, ponerse encima lo que quiera o quitárselo, caminar, decir, en fin. Tuvimos dentro del público periodistas que cubren orden público, política, entretenimiento, y esa formación no tiene que ser distinta para unos y para otros. De pronto, más fuerte, en materia de orden público es muy importante y esencial la formación, porque es que si no se hace una muy buena presentación, en lugar de ser una noticia, es un elemento que dispara la confrontación. Los delitos que más se pueden cometer desde el punto de vista de los periodistas o de los comunicadores son los delitos de injuria y calumnia. En términos muy breves, una injuria es decir algo inconveniente, decir una mentira de una persona, que son los famosos chismes pues, que se mueven tanto en la sociedad. Eso es una injuria y tiene una sanción, que es un arresto y puede tener unas consecuencias económicas. Y la calumnia es atribuirle a otra persona la comisión de un delito. Entonces, cuando usted dice narcotraficante, guerrillero, ladrón o asesino, lo está calumniando porque le está atribuyendo un delito que a lo mejor no ha cometido. ¿Será que las universidades desde las facultades de periodismo están pensando en fortalecer sus pensum para tener mucho más conocimiento acerca de temas de derecho y entender e interpretar mejor la Constitución? Y tener también más claridad sobre conceptos como por ejemplo la presunción a la hora de informar sobre hechos no judicializados. Veamos qué dicen nuestros invitados. Una de las cosas que queremos proponer a través de este canal y que venimos muchos de los docentes proponiendo es que hay que hacer una revisión de los pensum. En todas las carreras, en todas, eso no es un problema de abogados, debe haber un pensum generoso en el conocimiento de la Constitución, porque en la medida que usted sea un ciudadano, será un buen profesional. En esa medida usted ejercerá profesionalmente, respetando derechos, ejerciendo sus propios derechos y permitirá mejores condiciones de existencia. Todos estos campos del derecho siempre lo estamos abordando en función de que la ética periodística, por ejemplo, es transversal. Y pensarnos un periodismo ético implica reconocer los derechos de la ciudadanía, entender la incidencia de cualquier mensaje que nosotros emitimos sobre la vida personal de alguien, pero también sobre las decisiones que se toman, digamos, en colectivo. Entonces ahí está como la importancia de que siempre esos temas estén presentes, tanto en la formación como en las reflexiones que damos desde el periodismo como campo disciplinar. Algunas universidades han venido haciendo reformas de pensum y lo primero que quitan son estas materias, que son, desde el punto de vista de un comunicador abogado, necesarias para el buen desempeño de la formación. En aras de agilizar, en aras de reducir el pensum, de reducir el tiempo de permanencia de los estudiantes en una facultad, se ha sacrificado este conocimiento que es necesario desde la universidad, porque después en el ejercicio profesional el periodista no va a tener tiempo de sentarse a estudiar con mucho detalle estos contenidos. El momento es la universidad y lastimosamente se vienen suprimiendo. Mi abuela dice que entre más conocimiento obtengas en la vida, mejor
profesional y ser humano eres, y es totalmente cierto. Yo creo que entre más investigues, entre más te formes, entre más conocimientos obtengas, creo que te vas a enfrentar a unas realidades y una información mucho más rigurosa. En la universidad existe, digamos, como materia obligatoria para todos los estudiantes de la universidad, una materia en constitución política, ¿cierto? Entonces, en formación ciudadana y constitucional. Entonces, ahí hay unas bases muy importantes. Pero en el pregrado, particularmente en periodismo, bueno, y los demás también que componen la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia, existen también materias que abordan asuntos como la ética, la legislación y demás. Por ejemplo, en nuestro pregrado tenemos un curso que se llama Ética y Legislación Periodística. Acá se encuentra como ese matrimonio que les mencionaba, siempre la ética con, digamos, todo lo que tenga que ver con legislación van de la mano, es decir, no se puede ejercer un periodismo ético si no reconoces, digamos, el marco normativo que protege tus derechos para ejercer libremente el periodismo como una, digamos, una actividad protegida, pero sin reconocer también los derechos que tienen los demás. Teleantioquia, en su interés de fortalecer el equipo humano, realiza periódicamente capacitaciones desde distintos saberes. Esta vez aceptó la invitación del Comité Defensor del Televidente y realizó con el equipo de periodistas del noticiero una capacitación y actualización sobre la Carta Constitucional. Así estuvo esta experiencia. Todo proceso formativo genera ganancia. Existen a veces procesos que invitan a una formación y no aprendes mayor cosa, pero por lo menos te permite reafirmar lo que ya sabes. En materia del conocimiento que se pueda ir entregando y los deseos, esa apertura de deseo de conocer que se genera en los asistentes, permite mejorar lo que entrega el canal y por lo tanto vamos a ir formando esas audiencias críticas, van a tener mayor confiabilidad en el canal. Estar siempre atento a decir la verdad, que no haya una imprecisión, que no haya una manipulación de una fuente, sobre todo en el caso mío que yo cubro parte de derechos humanos de orden público. Entonces, la verdadera riqueza del periodista es la credibilidad, no perderla. Como todo está evolucionando, nosotros todo el tiempo tenemos que estar en esa constante capacitación. Además, por los dilemas éticos que se nos presentan todo el tiempo, entonces siempre tenemos que tomar decisiones rápidas, decisiones que nos enfrentan a momentos muy difíciles. Y teniendo una buena formación, seguramente vamos a tomar mejores decisiones, ¿cierto? En los casos que se nos presenten. En los medios de comunicación son muy comunes los derechos de petición y las rectificaciones. De ahí la importancia del rigor y la ética a la hora de informar. Y como audiencias críticas, también es muy importante que conozcamos de estos temas que nos interesan como sociedad. Nos vemos en una próxima emisión de Saberte Ver para hacer pedagogía sobre otro tema de interés. Hasta entonces. Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.